En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Es hermoso el Evangelio que nos dice o nos habla de la alegría que hay por la penitencia que nosotros pecadores podemos hacer, una alegría mucho más grande que la de los justos que no necesitan hacer penitencia. Y como penitencia Dios puede mandar tribulaciones, puede permitir las tentaciones que soportamos en esta vida y que debemos amorosa y resignadamente soportarlas, convencidos de que son permitidas por Dios, a quien ninguna criatura tiene el derecho de pedirle razón de su proceder y seguros de que en todo busca nuestro bien real. Todo lo que nos sucede es permitido por Dios para nuestro bien y para que haya esta alegría en el cielo, en el gozo. Por eso el apóstol San Pedro, el primer papa, nos dice hoy en su primera carta: humillaos por tanto bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce a su tiempo, o en el tiempo de su visitación, según nos dice la Vulgata, si está escrito en el texto en latín, en el tiempo de su visitación. Y Ascarate, el autor de este librito que seguimos, el misal de los domingos, traduce también de la Vulgata y dice: para que Él os ensalce cuando venga a juzgarnos. Está hablando entonces San Pedro, repito, el primer papa, en clara referencia a los tiempos finales, cuando venga a juzgarnos. En la misma carta de San Pedro, él ya había dicho, en unos capítulos antes de lo que hemos leído hoy: tened en medio de los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Se claramente habla San Pedro del día de la visitación, al menos en esta carta 2 veces. Y el autor francés Filion explica que es probable que San Pedro quisiera hablar de la visita suprema del Señor, es decir, su visita en los últimos tiempos, y no simplemente la visita, por ejemplo, de la muerte particular de cada uno de nosotros. San Efrén, que es del siglo IV, y precisamente cuya memoria celebramos hoy es la fiesta de San Efrén, explica que con la última venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su parusía, pasará algo semejante a lo que pasó con la primera venida. Así como los justos y los profetas esperaron al Mesías pensando que se había de manifestar en su tiempo, también hoy cada uno de los cristianos, de los católicos, desea que llegue Jesús en sus propios días. Esto lo decía San Efrén, vuelvo a repetir, allá en el siglo IV. Hoy, si confrontamos estas palabras con la realidad nuestra, podríamos preguntarnos si los católicos de nuestros días realmente desean que venga nuestro Señor. Hay algunos católicos que sí, pero me parece que somos los menos, y la gran mayoría todavía no ha despertado y no desea que venga Jesucristo cuanto antes, y no lo pide, por supuesto. Cristo no reveló el día de su venida principalmente por esta razón, para que todos comprendieran que Él no está sujeto al destino ni a la hora, pero el que desde toda la eternidad había determinado este día y describió detalladamente las señales que lo precederían, ¿cómo podía ignorarlo?, se pregunta San Efrén. O sea, no lo ignoraba, no ignora el día en que Él va a venir, sin embargo no lo revela. Estad en vela, continúa San Efrén, porque cuando el cuerpo duerme,
es nuestra naturaleza la que domina, y obramos no guiados por nuestra voluntad, sino por sus impulsos. Nos dejamos llevar por por la naturaleza, y la voluntad no hace lo que quiere realmente. Y por otro lado, cuando un pesado sopor, por ejemplo la pusilanimidad, es decir, el desánimo, la falta de fuerza en el alma, o la tristeza que puede embargar a un alma o que domina el alma, esta es dominada por el diablo, y por eso es peligroso, y por eso San Pedro dice hoy en su carta, en su epístola, que tenemos que estar muy atentos, porque el diablo anda siempre rugiendo alrededor nuestro, buscando a quien devorar, ¿no? Entonces, cuidado con la pusilanimidad o la tristeza, porque domina el alma y ahí aprovecha el diablo. Y bajo los efectos de ese sopor, el hombre hace lo que no quiere, comete los pecados que no quiere cometer, porque no queremos cometer pecados, pero sin embargo los cometemos, ya sea por la debilidad de nuestra naturaleza, porque estamos dormidos, ya sea por el sopor producido por estas tristeza y debilidad de alma. Los impulsos entonces dominan a su naturaleza, y el enemigo, el diablo, domina al alma. Por lo tanto, en relación al día de la venida, al día de la visitación de nuestro Señor Jesucristo, el Señor recomendó al hombre la vigilancia de todo su ser para no ser sorprendido en el día de su visita. Es decir, la vigilancia del cuerpo para que evitara la somnolencia, y la vigilancia del alma para que evitara la indolencia y la pusilanimidad, como dice la Escritura. Para que no nos agarre el diablo ni tampoco nuestra naturaleza caída. Para que los discípulos no le preguntaran sobre el tiempo de su venida, continúa San Efrén, Cristo les dijo: por lo que se refiere a aquella hora, nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo. Y en otra parte de la Sagrada Escritura les dice: no toca a vosotros conocer el tiempo y la ocasión. No nos corresponde a nosotros saber ese momento de su venida, sino que nos corresponde velar. Lo ocultó para que estemos prevenidos y para que cada uno de nosotros piense que ello, es decir, que la venida, puede tener lugar en su propio tiempo. Pues si Cristo hubiera revelado el día de su venida, ésta se habría tornado un acontecimiento indiferente. Diríamos: bueno, falta todavía mucho tiempo para que venga y podríamos hacer lo que quisiéramos y después arrepentirnos antes de que venga. Se habría tornado entonces, en un acontecimiento indiferente, y ya no sería un objeto de esperanza para los hombres de los distintos siglos. ¿Cuántos siglos tiene la Iglesia? 20 siglos. Entonces, todos los siglos han esperado a nuestro Señor Jesucristo, en algunos siglos con mayor esfuerzo, con mayor ímpetu lo han esperado, en otros siglos no tanto. Dijo que vendría, pero no dijo cuándo, y por eso todas las generaciones y épocas lo esperan ansiosamente. Con respecto a nuestra época, con respecto a nuestra generación, como dije ya, no parece que lo estemos esperando ansiosamente, sino todo lo contrario. Y los signos para que uno pueda llegar a decir esto es porque no se leen las señales de los tiempos, las cosas que están sucediendo, por ejemplo, guerras, rumores de guerras o catástrofes de tipo natural, grandes tormentas o terremotos, o epidemias, grandes enfermedades, o peleas que hay entre los mismos pueblos, que esto sucede mucho en África y no se llega a conocer, pero entre los mismos pueblos se pelean y se matan. En fin, muchos signos nos está dando nuestro Señor Jesucristo. El signo más importante, más grande que uno podría decir, es la gran apostasía de los cristianos,
de los católicos, y a pesar de todos esos signos se cree en una restauración que difícilmente tendrá lugar. Para aquellos que realmente esperan con ansiedad y amor la venida de nuestro Señor, San Pedro aconseja: descargad sobre Él todas vuestras preocupaciones, porque Él mismo se preocupa de vosotros. Es decir, que podremos llegar a preocuparnos por las cosas que están sucediendo en el mundo, y San Pedro nos dice que descarguemos nuestras preocupaciones en Él. Entre los privilegios con que Dios colma a los que confían en su divina providencia, este es uno de los más maravillosos: el descargar sobre Él todas nuestras preocupaciones. Él toma sobre sí nuestras preocupaciones y nos anticipa por medio de la gracia la fruición de las cosas divinas, frente a las cuales nada son los bienes ni los cuidados de esta vida. Por eso, en otro lugar del Evangelio leemos: no os preocupéis entonces del mañana, el mañana se preocupará de sí mismo, a cada día le basta su propia pena. O sea que uno debe vivir el día al día y no preocuparse por el mañana, sabiendo que Dios se va a preocupar, se va a encargar de nosotros. Esta suavísima revelación la solemos mirar como un molesto freno, como algo que Dios nos pone un freno en no poder preocuparnos de nosotros mismos, de nuestro propio futuro, del mañana, del futuro inmediato. Lo vemos como un freno a nuestros impulsos de dominar el futuro, un freno a tomar las riendas con nuestras propias manos, cuando debiera, al contrario, llenarnos de alegría. Porque si el amo, es decir, si Dios, para el cual se destinan todos nuestros trabajos, si somos fieles a Dios y trabajamos para Él y para el dueño de nuestra vida, y Él nos dice que de este modo le gusta más, Él prefiere que sea así, que uno confíe, que viva el día y confíe en lo que viene mañana en Él. ¿Por qué hemos de empeñarnos en obrar de otro modo más difícil? ¿Por qué queremos nosotros ser los dueños de nuestro futuro? Pensemos cuán grande tendría que ser la maldad de quien así nos habla si sus promesas no fueran seguras. Es decir, que es seguro que Él se hará cargo de nosotros el día de mañana. Porque ello significaría que Él nos está privando de la prudencia y respeto humanos, para que luego nos quedásemos sin una cosa ni la otra. Es decir, ni nuestra propia prudencia, ni nuestro propio respeto humano, ni la ayuda de Dios. Es decir, que debemos confiar en Él ciegamente de que nos ayuda el día de mañana. ¿Es esto compatible con la compasión y riqueza de bondad que vemos derrochar a cada paso de la vida de Jesús? Esta suavidad de Dios, la sabiduría, nos la presenta como una serenidad inquebrantable, porque cuenta con la infalible intervención de su providencia paternal. Por eso nos dice: pon tus delicias en Dios, y Él te otorgará lo que tu corazón busca. Entrega a Dios tu camino, confíate a Él y déjale obrar. Esto lo dice en un salmo. Y en otro salmo dice: no temerá las malas noticias, cualquiera de nosotros, su corazón está firme, confiado en Dios. Y aquí se nos propone una gran felicidad: no temer nunca una mala noticia, sabiendo que el Padre nos cuida. Y aun cuando los enemigos parezcan triunfar, esperar tranquilos hasta que caigan, seguros de que caerán, lo cual no nos impedirá rogar por ellos como quiere nuestro Señor. Dios nos ofrece esto muchas veces, como ya leí recién, sobre todo en los Salmos, y solo pide que le creamos a Dios Padre, de que podemos confiar en Él y no en nuestras propias fuerzas, que le creamos de veras. Lo que nos traiciona
humanamente, lo que nos falla siempre es el corazón. Es porque seguimos apegados a esta tierra y decimos, bueno, no quiero desapegarme de estas cosas que tengo aquí en la tierra. Es que no ponemos nuestra confianza en Dios, pensando en que Dios nos va a quitar las cosas de la tierra o va a permitir que dejemos de tener lo que tenemos y que por eso vamos a sufrir. Nos falla siempre, digo, el corazón, humanamente. Y aquí, contrariamente a lo que uno piensa normalmente, se nos asegura que no fallará, que Dios no fallará, que estará siempre bien dispuesto. Pero ¿cuántos pueden gloriarse de tener esta confianza en Dios? Por tanto, nuestro examen de conciencia ha de empezar siempre por ver si tenemos fe viva, sin la cual es imposible agradar a Dios, y sin la cual es imposible hacerle frente al demonio, como leímos en la carta de hoy, que el demonio anda siempre buscando, rondando alrededor nuestro para ver a quién puede devorar, resistirles con la fe. Es la única arma que tenemos para resistirle al demonio, la verdadera fe. Respondiéndole con la fe, no, Dios me prometió esto y yo lo creo y confío en Dios y no en lo que me dice el diablo. De esa fe nos vendrá el amor, que es lo que nos hará piadosos y justos. Jesús nos dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Creed también en mí. Así reflejó Jesús los íntimos latidos de su divino corazón, cuya fiesta hemos celebrado el pasado viernes, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Creed en Dios, también dice Jesús a los apóstoles, que la fe de ellos no era ni siquiera como un grano de mostaza. Jesús entonces enseñó la clara distinción de personas entre Él y su Padre. No son una sola persona a la cual haya que dirigirse vagamente bajo un nombre genérico, como hacen todas las religiones que se dirigen a un Dios genérico, sino que son dos personas distintas, o tres personas distintas, incluyéndolo al Espíritu Santo, con cada una de las cuales tenemos una relación propia de fe y de amor. Y esto debemos tenerlo presente y lo repetimos y tal vez lo seguiremos repitiendo, la Santísima Trinidad, porque debemos hacer el esfuerzo de crear ese vínculo íntimo con cada una de las personas, ese esfuerzo, ese vínculo íntimo con Dios Padre, hablarle a Dios Padre como Padre, hablarle al Hijo, a Jesucristo como mediador, como aquel que nos ayuda en frente del Padre, y hablarle al Espíritu Santo como aquel que nos dice o nos transmite la verdad y nos recuerda la verdad. Ese esfuerzo muchas veces no lo hacemos. Hablamos a Dios como hacen en las otras religiones, como un Dios genérico, o como que da lo mismo hablarle a Jesús que al Padre o al Espíritu Santo. No. La Santísima Trinidad nos exige que tengamos una relación distinta, porque son distintas las personas, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Eso se debe expresar en la oración y es precisamente lo que nos identifica como católicos. Esa relación con las tres personas de la Santísima Trinidad nos identifica como católicos, como la verdadera religión de Dios. Desde siempre existió una sola religión revelada, y en esa revelación estaba presente la Santísima Trinidad, aunque al principio de una manera más bien oculta, pero sí se pueden o hay indicios de que estaba presente, por ejemplo, el plural majestático en el Génesis, cuando dice hagamos, cuando Dios habla en plural, porque habla por las tres personas. Por eso Dios se reveló a Adán y Eva, a los primeros hombres, se reveló a Noé luego a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob. Más tarde le dio la ley a Moisés. Así Dios Padre
fue dando forma a la verdadera religión hasta la llegada de Jesucristo, que es Dios, que es nuestro Señor, que es verdadero Dios, que es verdadero hombre y que su papel como persona es el de ser mediador ante Dios Padre y a la vez el que nos envía el Espíritu Santo. Así, a partir de la base de la ley antigua, así como Dios se fue revelando a los antiguos antes de la llegada de Jesucristo, se llega a la verdadera y única arca de salvación, la única y verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es llamada católica, que significa universal. La palabra católico significa universal. Desde siempre, desde que Dios se reveló entonces a los primeros hombres, estuvo presente el único y verdadero Dios, la Santísima Trinidad. Por esta razón Jesús pudo tranquilamente decir a los apóstoles: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes que pasaran el cielo y la tierra, que antes pasarán, el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Y también pudo decirles: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el bautismo católico, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que es toda la doctrina de Jesucristo, la doctrina católica, no que guarden otra doctrina inventada por los hombres. Y sigue: y mirad que yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Lo cual nos lleva al principio de la homilía, lo que San Pedro llama el tiempo de su visitación. Apenas necesitamos agregar que quien humilde y verdaderamente busca la verdad, tarde o temprano encuentra a Cristo. Lo haga desde donde lo haga, según nos enseña San Justino, mártir, padre de la Iglesia del siglo II. El que busca la verdad, sinceramente y humildemente, la encuentra, y la encuentra en Cristo. Así ocurrió, y ya para finalizar, con un magnífico ejemplo de los primeros mártires de los primeros siglos en el Imperio Romano. Marciano, un soldado romano decapitado por no querer adorar a los dioses del imperio, declaró ante el gobernador lo mismo que su compañero Nicandro había declarado también, y que luego fue decapitado junto con Marciano. Lo que Marciano dijo ante el gobernador: no abandonaremos nuestra religión o negaremos a Dios, que es lo que también nosotros hoy debemos hacer, y debemos tener la fuerza y pedir esa gracia de no abandonar nosotros nuestra religión, nuestra verdadera fe, ni a Dios, porque corremos grandes peligros. Y sigue Marciano: por la fe lo tenemos presente ante nosotros. Fíjese la confianza que tenía en Dios, que estaba allí presente. Y sabemos que nos llama así. Te suplicamos, le dice al gobernador, que no nos detengas por más tiempo, es decir, que los mate cuanto antes, y que nos mandes rápidamente a aquel, es decir, a Jesucristo, que fue crucificado, a quien honramos y adoramos. Magníficas, realmente magníficas palabras dignas de un católico de los primeros siglos como hoy no lo hay, y que difícilmente podamos nosotros repetir estas palabras. Estas palabras ciertamente fueron dictadas a Marciano por el Espíritu Santo, con esa fuerza que le venía de la fe, para poder hacerle frente a lo que se le venía, el martirio. De hecho, fue decapitado.
Daría, la esposa de Nicandro, el otro soldado, al ver el suplicio de su esposo, que también iba a ser decapitado, le exclamó y le hablaba al esposo: entrega a Dios como se debe tu testimonio de la verdad, a fin de que también a mí me libre Dios de la muerte eterna. Por lo tanto, también Daría, la esposa de Nicandro, no sabemos qué pasó con ella después, pero dio un testimonio de fe que se podría considerar mártir también, delante de todos los que allí estaban, el gobernador y los verdugos, etcétera, etcétera. Nicandro y Marciano fueron decapitados un 17 de junio, ayer se cumplió la fecha de este hecho, por amor a Dios, por amor a la Santísima Trinidad, y recibieron de Dios, de la Santísima Trinidad, la fuerza necesaria para poder soportar el martirio. Por eso, por amor a la verdad revelada, esperamos con ansia el tiempo de su visitación, el tiempo de la visitación de Dios, confiando plenamente en Él y pidiéndole la gracia de una fe viva, capaz de agradar a Dios, la Santísima Trinidad, verdadero Dios y verdadera religión, y de enfrentar las tribulaciones que nos esperan, para luego poder gozar del reino que ha sido entregado en manos de nuestro Señor Jesucristo, como dice la epístola de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.